Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La naturaleza es la fuente de todo verdadero conocimiento. Leonardo da Vinci. Este es un episodio distinto. ¿Por qué? Porque no lo grabamos nosotros. Este episodio fue grabado en Parque Escuela Caiquén, que se encuentra en la región de Aysén. Esta fue una conversación entre Tatán Fernández, un amigo del podcast, y Katia Hueso, quien es una bióloga española que trabaja, entre otras cosas, como consultora y profesora en temas de sostenibilidad, medio ambiente, educación y conservación. Katia también es cofundadora de la primera escuela al aire libre de España y del proyecto Naturaleza Inclusiva, dirigido a familias con niños con discapacidad. También es autora de varios libros como Somos Naturaleza, un viaje a nuestra esencia, Educar en la naturaleza, Mejores personas para un planeta mejor y varios otros. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Estamos en Parque Escuela Caiquén con Katia Hueso, que nos visitó de España. Queremos ahora tener una conversación, una suerte de entrevista y que nos puedas contar más sobre tu vida, sobre tu infancia, sobre tu conexión con la naturaleza e ir indagando en esa historia y relación con el mundo natural. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, es un privilegio estar aquí, francamente, porque un lugar con la naturaleza que tenéis aquí en Parque Caiquén no los hay en muchos sitios ya en el mundo y es un lugar privilegiado para poder conectar de verdad. Te iba a preguntar, partiendo por tu infancia, o sea, ¿dónde naciste? Sobre tu infancia, como más esa primera etapa, primera infancia. Claro. Uno de mis primeros recuerdos de la infancia en relación a la naturaleza está en los paseos que daba con mis padres en la montaña. No eran paseos así muy extremos, pero caminábamos mucho. Y recuerdo los olores, recuerdo la sensación de calor o de frío según la época del año. Recuerdo las vistas, el tipo de árboles que había, los arbustos, las flores. Tengo recuerdos muy sensoriales de aquella época, ¿no? Y bueno, recuerdos también a veces de momentos intensos de nieve, de frío, o a través de mucho calor, de mucho viento, que te obligaban un poco a superar incomodidades. Recuerdo también protestar a veces cuando era pequeña, no me gustaba. ¿Y vivías en la ruralidad o en la ciudad? En el radio de la ciudad, vivía en una zona periurbana, vamos a decir, una zona de desarrollo que cuando fuimos a vivir allí era rural completamente y con el tiempo se ha convertido en urbana. Y por suerte, bueno, pude vivir todavía esos inicios del desarrollo y era una zona donde yo vivía era más baldía, digamos, era un espacio que no invitaría a las visitas, por ejemplo, o a caminar, o a estar en la naturaleza, pero precisamente por eso era un lugar silvestre, era un lugar donde la mano humana, al menos en aquel momento, todavía no había intervenido. Y eso hacía que fuera un espacio para mis juegos de pequeña muy, muy apetecible. Recuerdo que me escapaba de los jardines de la zona donde yo vivía y me iba justamente a las zonas más silvestres porque eran mucho más interesantes, ¿no? Y había animales, había arbustos, había ramas para hacer cabañas, lugares para esconderse, para hacer diabluras, digamos. Y también tengo ese recuerdo de la infancia cotidiana, ¿no? Están los paseos en la naturaleza con mis padres, pero también está esa búsqueda de mi propio espacio, la búsqueda de mi propio espacio interior también, estando pues en solitario en estos baldíos, en estos terrenos que no interesaban en aquel momento a nadie. ¿Y te educaste en una escuela tradicional o te educaste parte en tu casa y en una escuela pública? ¿Cómo fue tu relación con la educación? En una escuela privada que fomentaban mucho el respeto, las relaciones cordiales entre las personas, la escucha. Tengo un recuerdo bueno de esa escuela porque sentí que
bueno, cuestiones que a lo mejor surgían se escuchaban, ¿no? Que aquello se escuchaba y se trataba de resolver. También tengo otro recuerdo quizá un poco más travieso de esa escuela que estaba, por supuesto, cerrada al exterior, o sea, ya que no podía uno salir fuera si no fuera con permiso, pero detrás de la escuela había un río y a veces nos escapábamos y nos íbamos a jugar al río, jugar con el agua, con las piedras, con la arena, en la hora del descanso. Qué bueno. Y tu primera, por así decir, relación con el sentimiento, porque tú estudiaste biología, pero antes de estudiar biología, ¿cuál fue tu vínculo con la naturaleza o qué es lo que te fue llevando hacia querer entenderla desde la biología? Sí, realmente yo tenía muchos intereses muy alejados de la naturaleza, pero de la naturaleza iba cobrando cada vez más protagonismo a medida que me acercaba al momento de tener que elegir los estudios. Me gustaba la ciencia, me gustaba la experimentación, cada vez hacía más incursiones por mi cuenta y cada vez más lejos, digamos, en el medio natural. Llegó un momento que vino un perro a mi vida, que apareció de casualidad, porque fue un perro abandonado que estaba por la calle. Y con él empecé a vivir aventuras en la naturaleza, ¿no? Como mi compañero de correrías, y nos íbamos por ahí a, no sé, mirar las flores, las piedras, los bichos, ¿no? Un compañero. Un compañero. Fue mi gran amigo. Mis amigos por lo general no tenían mucho interés en el medio natural y fue Rufi quien me acompañó. ¿Rufi? Rufi se llamaba así. Y él en el fondo, tu primer vínculo de caminar y explorar, y etcétera, fue De tomar por lo menos la iniciativa de hacerlo de una forma más autónoma, más libre y de no sentirme ahí abrumada por hacerlo en solitario, ¿no? Tenía a lo mejor 14 años, 15 años y el perro ahí me servía no solo de compañía, sino también me daba seguridad, ¿no? Era un perrito pequeño. Y después tú estudias, o sea, viene todo este transcurso y estudias biología y en el... ¿Sabías que querías estudiar biología o fue la opción que más se acercaba? ¿Por qué entraste a estudiar biología? Sí tenía más o menos claro que era biología y no otra cosa, porque es verdad que la carrera de biología a veces es como el segundo plato o la segunda opción de mucha gente que quiere estudiar otras cosas, como veterinaria o medicina. En mi caso no era así, yo tenía claro que era biología. Para entonces sí lo tenía ya bastante claro en el momento de rellenar los impresos, ¿no? Digamos. Tuve la suerte que tenía algunos amigos que ya estudiaban biología y incluso tenía claro en qué centro quería hacerlo, ¿no? Yeah. Tenía fama, el sitio donde estaban ellos, tenía buena prensa y además ellos me introdujeron un poco, me invitaron a visitar, me invitaron a las aulas, los laboratorios y eso fue para mí también muy tranquilizador. Estás muy enfocada en ese tema, o sea, te interesaba. Sí, me interesaba, claramente. Y después de estudiar biología, ¿cómo viene el proceso hasta la escuela Saltamonte o iniciar tu proyecto? Bueno, ese es un proceso que dura un tiempo, lógicamente. Yo soy bióloga devota, es decir, de campo, de estar en el medio natural, pero los biólogos somos personas que tenemos una dualidad, es decir, está el biólogo muy técnico que conoce muy bien la naturaleza desde el punto de vista de su funcionamiento, los ecosistemas, la fisiología, todas estas cosas, ¿no? Los nombres, la taxonomía. Y luego está el biólogo que es más de también sentir la naturaleza. Y yo me encuentro un poquito más en ese lado, ¿no? El biólogo naturalista, si se quiere. Y más poético. Un poquito, sí, tenemos ahí un poquito de nubes en la cabeza a veces, ¿no? Y ya mi interés, cuando ya empiezo a vincularme realmente con el mundo de la educación, es por culpa de mis hijas, y lo puedo decir con todas las letras, porque es algo bonito, ellas tienen la culpa de esto bonito que me pasó, que era vincular la educación en un sentido muy amplio de la palabra, con la naturaleza. ¿Y por qué, o sea, tú ya me habías contado de que tus hijas, bueno, son las culpables de iniciar este proceso? ¿Por qué tuviste que buscar una opción distinta a la educación tradicional? ¿Por qué no como la mayoría de las mamás la pusiste en cualquier colegio? ¿Cuál fue esa búsqueda? Bueno, yo vivo y vivía entonces en un pueblo que está en la montaña, cerca de Madrid, en un sitio que tiene una naturaleza interesante, es una naturaleza atractiva, hay bosques, hay montañas, hay arroyos. Es un lugar que llama, que apetece estar ahí, ¿no? Y cuando yo visité las escuelas que podían corresponder a mis hijas por edad,
ninguna de ellas estaba vinculada a ese territorio. El territorio no existía, o sea, no había vínculo ni siquiera con la cultura local, sino que eran escuelas que podían haber estado en cualquier otra parte del país, por configuración arquitectónica, por mobiliario, por actitud de las personas que Como trabajan en la ellas. ciudad genérica. Sí, todo Sí, igual. es la no ciudad o el no espacio, ¿no? Que decía, no me acuerdo un sociólogo que era su nombre, pero era un no espacio, era algo sin ninguna personalidad. Y yo, por suerte, en mi carrera como bióloga, pues he tenido ocasión de estar en varios países, de vivir en culturas diferentes. Conocía, aunque fuera un poco por encima, la educación en la naturaleza, las escuelas en la naturaleza. Y tuve la suerte de que, bueno, en ese momento de reflexión y de búsqueda, encontré a otras dos madres que también tenían esa misma inquietud. Y entre las tres, con Elena y Emma, decidimos arrancar con una escuela en la naturaleza, como proyecto, en principio, para nuestros hijos y para otros niños que se quisieran sumar. Y nos liamos la manta a la cabeza y fundamos juntas la primera escuela en la naturaleza en España. Qué bueno. O sea, tenía una vocación mucho más de arraigo del territorio Claro. que la idea conceptual de la naturaleza. O sea, ustedes querían que se educaran en el lugar territorial que estaban. Claro, no se trataba de un sitio donde aprender sobre la naturaleza, porque eso ya existía, no para esas edades a lo mejor, pero centros de educación ambiental ya había, ¿no? Ya podías ir a un sitio a visitar y conocer, no sé, los árboles o los animales que hubiera allí. Nosotros buscábamos más un lugar en el que conectar con la naturaleza y conectar con la naturaleza de allí, lógicamente, que era la que teníamos enfrente, ¿no? Y ahondando más en lo que es la naturaleza, dejando la perspectiva más biológica o como técnica, si bien es donde nacimos, donde nos desenvolvemos, o sea, prácticamente somos naturaleza, como lo dice tu libro, ¿qué es para ti el sentido de que este ser humano moderno se vuelva a reconectar con los espacios naturales? ¿Cuál es el sentido más filosófico, más profundo? Bueno, para mí es casi... Le daría la vuelta a la pregunta, es que no hacerlo es un sinsentido. Sí. El no conectar es un sinsentido, porque es renegar de nuestra esencia. La naturaleza es nuestra esencia. Somos el aire que respiramos, somos el agua que bebemos, somos el alimento que tomamos, y eso no crece en el asfalto. Eso viene de la naturaleza. Entonces, entender que por nuestras venas corre sangre, que por nuestros pulmones corre aire que es directamente natural, lo que no entiendo es cómo alguien puede estar desinteresado en eso. No digo desconectado porque creo que la vida nos arrastra, ¿no? Pero cómo no te puede interesar volver a conectar. ¿Y cómo esa idea, o en Saltamonte o en otras experiencias que has estado, se puede integrar en un mundo donde la educación es tan curricular o tan, en el fondo, desde la cabeza, desde almacenar información? ¿Cómo integramos este volver a la naturaleza, volver a sentirse vivo, hábil, parte de, en una institucionalidad que en casi todo el mundo enseña información y enseña contenido? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que entender que cuando una autoridad pública, una entidad que dirige la educación en un país, y creo que en eso coinciden la mayoría, lo que nos está dando es unas pautas generales. Y otra cosa es cómo interpretamos nosotros ese currículum. Habitualmente se interpreta como que tenemos que agarrar el libro de texto e impartir el libro de texto. Pero en ninguna parte pone que sea obligatorio usar un libro de texto. Podemos conocer la vida, conocer el mundo a través de la naturaleza, con una mínima, con una conexión con el currículum nacional, es decir, que es perfectamente compatible cumplir con lo que manda la ley haciéndolo en el medio natural. Lo que pasa es que eso requiere hacerlo de una manera diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? El sacar el aula al exterior no es sacar los muebles al exterior, es darle la vuelta a un calcetín, que implica impartir el currículum de otra manera, implica estar de otra manera con los niños, con el medio natural, otras relaciones de respeto, de conexión, de cooperación. Es una vuelta de calcetín importante, pero no digo que sea imposible, es perfectamente compatible, y creo que las autoridades también deberían a su vez entender que eso es posible y que es deseable.
O sea, podemos enseñar lenguaje, matemática, biología, química, física en la naturaleza y no con un libro dentro de una sala de clase. Claro, es que a ver, todo eso que has dicho es la vida, está ahí fuera. Es que estamos en realidad metiéndolo de una manera muy forzada en el interior. Pero la vida son matemáticas, la vida es filosofía, la vida es biología, lógicamente. Y quiero decir, hay cuestiones a lo mejor más difíciles de impartir en el exterior, de forma más o menos ordenada, sobre todo cuando hablamos ya de niveles más abstractos, ¿no? En secundaria quizá. Pero fuera sucede todo, la física, la química, la naturaleza, es todo. ¿Te ha gustado el contenido que hacemos en este podcast? ¿Crees que tiene un valor para ti? Si es así, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción en Patreon por solo 1,000 pesos o $1 mensual. Cada episodio requiere tiempo de preparación e investigación y cada minuto de contenido lo financiamos con nuestro propio bolsillo, junto con la ayuda de nuestras y nuestros Patreons y también algún colaborador que nos apoye. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara y a todos los episodios del podcast en video sin cortes ni comerciales de forma anticipada. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Sin tu apoyo no podríamos hacer este podcast. También queremos agradecer a todas las y los Patreons que ya se sumaron. Y por último, agradecemos a Libro Verde por colaborar con este episodio. Libro Verde es una de las librerías más completas en temas de naturaleza y medio ambiente. No dudes en visitar sus tiendas en Orrego Luco 51, Providencia, y en el MUT a pasos del metro Tobalaba. También puedes visitar su página web libroverde.org. Vamos con el episodio. ¿Y cómo sería tu clase soñada, ideal, si tuvieras todos los recursos, si tuvieras todas las autoridades disponibles? ¿Cómo formularías una sala de clase, un aprendizaje? Sí. ¿Cuál sería ese sueño llevado al concreto, a la sala? Estoy sonriendo porque hay un libro que es así, que es de una colección de unos personajes que se llaman los Barbapapas, que montan su escuela ideal, ¿no? Claro, es una escuela muy loca, pero a mí me encanta, ¿no? Y siguiendo un poco ese hilo, esa invitación que me haces, para mí sería una escuela permeable, en el sentido que podamos estar dentro, fuera y fuera y dentro al mismo tiempo, que haya libre circulación, que cada uno pueda seguir sus intereses de una forma bien acompañada, bien observada, bien analizada, de tal manera que no perdamos a ningún niño por el camino, ¿no? Que todos los niños tengan un acompañamiento que garantice que sí, que se van a conseguir los objetivos, pero se van a conseguir de una manera orgánica, que se van a conseguir de una manera individualizada. No todos los niños van a llegar al mismo sitio al mismo tiempo, pero eso no pasa nada. Es cuestión de diseñar el acompañamiento de tal manera que cada niño llegue cuando tenga que llegar, ¿no? a alcanzar los conocimientos necesarios para la vida. Pero es que además en el medio natural se trabajan habilidades, competencias transversales muy importantes de cooperación, de empatía, de ayuda mutua, de escucha, de respeto, de atención, que normalmente en un salón de clases no sucede. En un salón de clases nos centramos mucho más en la parte cognitiva curricular, digamos, ¿no? Entonces, según dicen estudios, también se demuestra que en la naturaleza se adquieren mejor y más rápido los conocimientos. Y además de esos conocimientos se adquieren estas otras habilidades. Con lo cual, es una situación donde todos ganamos. Por supuesto, ganan los niños, ganan los docentes en bienestar, en tranquilidad, en fluir mejor con sus alumnos, y gana la naturaleza, porque la vamos a querer y la vamos a cuidar más. Y volviendo de nuevo a lo personal, porque uno se va en los proyectos y se va a lo que uno ha sacado hacia afuera, pero también está lo que viene desde dentro. ¿Cómo sientes que la naturaleza, en qué ha sido lo que más ha impactado en ti como persona? ¿Cómo se ve esa Katia Hueso con naturaleza en tu vida, en algún hito importante? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has visto en ella que te sirve a ti? ¿Cuál es esa relación más íntima que tienes con la naturaleza? Pues me ha enseñado bastante, porque me lo ha enseñado en los momentos más duros de mi vida, en momentos que
bueno, todos pasamos, ¿no? A veces con pérdida de seres queridos o con duelos de distinta índole. Al final, de donde me ha llegado el consuelo y la tranquilidad es de la naturaleza. Y muchas veces de forma inconsciente. Quiero decir que estás en medio de un proceso de duelo, vamos a imaginar, y puedes buscar distintas vías de escape, estar con los amigos, tomar algo, ir al cine, por ejemplo. Pero no ha sido hasta que he llegado a la naturaleza y de forma casi casual que me ha llegado un poco lo que yo necesitaba en ese momento. La tranquilidad, la aceptación. Y esto me ha sucedido varias veces a lo largo de la vida. Ha sido bien curioso, porque además ha sido en lugares muy distintos, entornos muy diversos y en circunstancias también muy diversas, con lo cual hay un patrón, claramente, ¿no? Hay un patrón y además creo que en ese sentido la naturaleza ya es sabia. O sea, si tú lo buscas, no lo vas a encontrar. Pero cuando por fin de alguna manera estás tranquilo o en un momento que estás pensando en otra cosa es cuando te llega. Y es una sensación a veces abrumadora y emocionante, que puede llegar a emocionar hasta las lágrimas. Pero todo eso ha estado allí, siempre ha estado allí. Y no sé, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el agua, por ejemplo, nadar, es algo que me satisface mucho y me abraza y me acoge, ¿no? Hay varias cosas, no sé, varios momentos así que recuerdo que son francamente emocionantes en mi vida. Sí, me gusta pensar que la naturaleza muchas veces como ese espejo que nos refleja finalmente cómo ser nosotros mismos. Entonces, a medida que uno tiene la posibilidad, y no solo la posibilidad, también yo creo, apertura de emoción y de mente y de cuerpo, de entregarse a estar en esos espacios y te permiten como reflejar. En el fondo es como que surge la ética. Y ahí tomando eso, que ayer hablamos de la ética, de la moral, en el fondo, ¿cómo ves tú la posibilidad de que si hoy día estamos en una crisis muy ética en el mundo, con las autoridades que salen electas en distintas partes, los discursos que triunfan, las maneras que triunfan, ¿cómo crees o más bien crees que la naturaleza pudiera ser un resguardo de la ética que nos falta? Yo creo que la naturaleza tiene algo que, a pesar de que los paisajes, lo que podemos ver a través de la ventana o estando en ella, pueda ser muy, muy distinto, podemos estar en un desierto, podemos estar en un bosque, pero la naturaleza siempre es la misma, de alguna manera. Siempre nos transmite lo mismo, ¿no? La vida en general, las relaciones entre plantas, animales, la simbiosis, nos transmite un mensaje que es universal. Y esto, te voy a poner un ejemplo bueno, no es un estudio realmente, pero una comparación de niños refugiados que de la guerra de Ucrania, pues se fueron a distintos centros escolares y los que han ido a parar a escuelas en la naturaleza se han sentido muy bien porque han jugado igual que cuando jugaban en su país en la naturaleza, aunque la naturaleza fuera diferente. Pero ahí se han sentido acogidos, se han sentido en casa. Naturaleza es casa. Ecología significa realmente la ciencia de la casa. Oikos significa casa en griego, entonces es nuestra casa, es la casa común también, que dice el propio Papa Francisco, ¿no? Es un lugar que te acoge, que te abraza, que te entiende de alguna manera y que no te juzga. Y yo creo que todo esto sienta unas bases para otra forma, otra ética. Yo entiendo la ética como algo que nace de dentro y vuelvo otra vez a la esencia natural que tenemos, la naturaleza como esencia de nuestro ser. Entonces es también la esencia de nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Sí, ahí hay una relación también muy bonita entre ser humano, humanos de humus y humus de tierra, y finalmente uno podría preguntarse hoy día si estamos transitando entre un ser humano a un ser urbano, que yo a veces me lo consulto. Sí. Entonces esta vuelta a la naturaleza es cuidar la humanidad en el sentido de la palabra, cuidar que seamos humus. Además, en el humus está todo, porque es de donde nacemos, de donde nace el alimento, de donde crecemos, de donde estamos físicamente, estamos sobre el suelo, pero en el suelo es también a donde vamos a ir a parar cuando ya no estemos. Y gracias a lo que quede de nosotros en el suelo van a crecer otros seres, ¿no? Vamos a continuar el reciclaje de la vida, de alguna manera. Vamos a seguir siendo vida.
¿Y cuáles serían la otra vez tuvimos esta conversación con el Servicio Local de Educación Pública de Aysén, y la mayoría de los directivos tenían la pregunta ¿cómo partir? Si hubiese ahora un profesor o alguien escuchando, una profesora que tiene todas las dificultades, los apoderados, tiene las dificultades de las normas institucionales, tiene la dificultad del querer estar en un lugar con calor, con protección. Entendiendo todas esas dificultades, ¿cuáles serían los primeros pasos para una profesora o profesora que quisiera partir conectando a sus estudiantes con el mundo natural? Sí, yo diría primero dos cosas, que el gran desafío de querer conectar con la naturaleza no está en añadir cosas a la acción docente o a la acción educativa, sino más bien quitarlas. Eso ya para empezar creo que es bueno porque te simplifica la vida, en realidad, como docente, ¿no? Y luego pienso que el desafío también es cambiar la mirada y la actitud, más que tener que hacer las cosas de otra manera de repente, ¿no? Cambiando la mirada y la actitud te va a salir luego de forma natural. Y de forma natural entonces podemos ir probando cositas pequeñas, ¿no? Podemos ir desde tener plantas en el aula, desde plantear el currículum con una mirada en la naturaleza, en el medio ambiente, pues poniendo ejemplos, siempre poniendo más ejemplos, ¿no?, del medio natural en lugar de ejemplos urbanos, vamos a decir, en los problemas, en los casos de estudio. Ahí tú decías un ejemplo muy bueno, que en física uno podría dar el ejemplo con velocidades respecto a elementos como vehículos, y uno podría cambiar los vehículos por pumas, o cambiar los vehículos por aves. Por ejemplo. Integrar el mundo natural en los ejemplos es un primer paso. Vamos a calcular el peso de un nido de cóndor, por ejemplo, no sé, por decir algo. Sí. Ese sería un primer paso que realmente no cuesta gran cosa, es ir hablando del tema, hablando. Es algo que está como presente, ¿no? Recuperar a lo mejor la conexión también con la cultura indígena en donde se pueda, ¿no? Este tipo de cosas. Luego podemos probar a salir poco a poco del aula, a permeabilizar las paredes del aula, es decir, hacer parte del trabajo fuera, en el patio, por ejemplo. El patio no solo como lugar de recreo, sino como lugar docente. Podamos tener algunos elementos naturales, mejor que artificiales, ¿no? Partes sueltas, que sean los propios niños que construyan sus propios materiales de juego, de aprendizaje. Dejar también tiempo, espacio y libertad para que los niños hagan su juego. Y hagan su juego quiere decir que lo creen, lo diseñen, lo negocien, lo desarrollen y luego lo analicen ellos mismos. Es algo que les va a dar un aprendizaje mucho más profundo que un juego o una actividad diseñada por el adulto e impuesta por el adulto. O sea, por ejemplo, construir una tabla, multiplicar en el pequeño bosque y que ellos decidan cómo la construyen, con qué la construyen y cómo la aplican. Eso es. Además, ahí habría un metaaprendizaje, ¿no? Porque tienes que pensar primero en qué es lo que quieres aprender para luego ejecutarlo, ¿no? Hay una reflexión muy profunda ahí, ¿no? Bueno, esa es otra posibilidad, y luego si ya podemos ir saliendo a un bosque, a un parque que tengamos cerca, podemos hacer salidas, por ejemplo, como el Parque Caiquén, ir haciendo sesiones de una semana al año, por ejemplo, de inmersión ya profunda e intensa en el medio natural, pues sería fantástico. Y bueno, de poco a poco pues integrar el exterior en el interior, o sea, compatibilizarlos, ¿no? Y entender que salir al exterior no es un paseo, no es una excursión, sino que es parte no solo de la actividad docente, sino de nuestro deber hacia el bienestar y la salud de todos, de los niños y del cuerpo docente también. Tú nombrabas mucho la importancia de, cuando salimos al medio natural, no llenarnos de actividades, porque en el fondo estamos saliendo de una dinámica llena de actividades y buscamos entrar en un medio natural teniendo espacio. ¿Cuáles son el de permanecer? ¿Cuáles son esos pilares para ti fundamental de cómo abarcar una salida? Sí, a mí me gusta hablar mucho del contacto regular, directo y permanente con la naturaleza silvestre, como pilar, como eje central, ¿no?, de la educación a la naturaleza. Entonces, cuando digo permanecer o permanencia, me refiero a permanecer, no a hacer una marcha o hacer una actividad programada, sino estar en un lugar natural, que puede ser un lugar natural como el Parque Caiquén, que es maravilloso, o puede ser la plaza o el parque que tenemos enfrente de la escuela. Lo que me parece importante es que además haya una regularidad
haya un hábito de estar en el medio natural. Y si permanecemos, es decir, sería estar para ser, no estar para hacer, ¿no? Sí. De esa manera lo que estamos... Para ser con S, no con H. Sí, ser, claro, eso es. Claro, en castellano de Castilla sí se distingue mejor esa frase, ¿no? Para ser, SR. Sí. Y lo que conseguimos estando sin esa dirección tan intensa y esa directividad tan urbana, vamos a decir, lo que estamos consiguiendo es que los niños sepan quiénes son, qué les interesa, qué no les interesa, qué quieren ser, y se conocen mejor a sí mismos. Y creo que esto es fundamental para la sociedad en la que estamos. Entonces, esa sería bueno, la permanencia regular, luego directa, por supuesto, porque tienes un contacto inmediato, ¿no? Sensorial con el medio natural. No lo estás viendo en un vídeo, no estás leyéndolo en un libro, sino que estás tocando, oliendo, viendo, sintiendo todo, ¿no? El barro, como decía Tonucci al principio de los juguetes, el barro es un elemento muy sensorial, ¿no? Te permite hacer muchas cosas. Moldear, dibujar, hacer canales, caminos. Bueno, tienes muchas posibilidades con el barro, pero igual con el agua, igual con la tierra, igual con las piedras, con los palos. Son cosas que están ahí a nuestra disposición, ¿no? Hay una frase que dice, antes de saber qué hacer, es importante saber quiénes somos. Claro. Sabiendo quiénes somos podemos saber qué hacer. Claro. Y me lleva esa frase porque lo que estás describiendo creo que es como aprender a estar en la naturaleza y estar en este espacio sin llenarnos de cosas para saber quiénes somos. Es probablemente el primer paso para poder mejorar un poco nuestros problemas globales, Claro. individuales, personales, que tenemos hoy día a nivel Es que además de todos. es algo que, bueno, además aquí creo que en Patagonia lo veis a diario, ¿no? El consumo de naturaleza, la naturaleza como producto, como bien de consumo. El fascinator. Sí, eso a mí me fascina esa expresión, sí. Y yo creo que de lo que se trata es de permitir que esa conexión se produzca de una manera orgánica. Hay momentos cuando dejamos que los niños tengan ese contacto más orgánico, más natural, con la naturaleza, valga la redundancia, ves momentos mágicos de epifanías del niño que está en un momento de conexión absoluta y muchas veces interpretamos ese momento de conexión con un momento de soledad o de tristeza y no, es simplemente que está en ese momento sintiendo con todo su cuerpo la naturaleza. Romper esa magia es romper un proceso muy intenso y muy bonito que es casi espiritual, se podría decir, ¿no? Que está teniendo el niño en ese momento y que no va a volver. Eso no lo puedes encargar, digamos. Eso sucede cuando sucede, ¿no? Y tenemos que aprender a respetar esos momentos, pero también a poderlos crear, en el sentido de facilitar que haya ese contacto regular, directo y permanente para que sucedan esos momentos. No van a suceder normalmente si hacemos una salida al año, ¿no? O sea, tener un contacto pensando en establecimientos de cualquier tipo regular, en el fondo ir, Habitual. ojalá o todos los años o todos los meses, dependiendo la frecuencia, permanente, o sea, de estar ahí. ¿Y cuál era el tercero? Directo. Directo. A través de los sentidos. No a través con un intermediario, Claro. poder estar ahí. Es interesante porque muchos establecimientos, la gran dificultad es más bien, como lo hemos hablado, de cultura, de no atreverse o no querer partir, no querer iniciar. Y yo creo lo que dices de que es más quitar que agregar cosas es muy cierto, que es partir quitando tal vez información y acercando al medio natural. Hay una cuestión que siempre surge cuando ya decides, a lo mejor, bueno, venga, lo voy a intentar, y es el riesgo, una gran palabra, ¿no? El riesgo que normalmente asociamos con el peligro. Y para mí es muy importante distinguir esas dos cosas. Para mí la diferencia entre riesgo y peligro es el conocimiento. Es decir, si conozco el medio en el que estoy, si conozco cómo me puedo mover, si conozco el grupo de niños con los que estoy, va a ser mucho más fácil moverme en el medio natural con ellos. Voy a confiar en ellos, voy a confiar en los procesos, voy a confiar en el lugar, en lo que sucede allí y por tanto ese aprendizaje va a ser mucho más intenso. Y también entender que riesgo no es una palabra necesariamente negativa, porque a todo riesgo hay asociado un beneficio. Y la pregunta es muy sencilla, a todos nos gusta viajar, ¿no?
Sabemos que estando de viaje pues nos pueden robar, nos podemos enfermar, nos pilla lejos de casa, estamos incómodos y aún así a casi todo el mundo le gusta viajar. Hay un riesgo, pero el beneficio es que disfruto, que aprendo, me estimula, ¿no? Porque veo otras cosas. Y esto hay que verlo así también con la educación en la naturaleza. Es decir, a todo riesgo percibido que podría haber por el hecho de estar fuera del aula y no dentro, hay un beneficio, y ese beneficio es enorme. Entonces, hay una frase que es: si la aventura es peligrosa, la rutina es mortal. Totalmente. Que en el fondo a veces el riesgo de que no salir al patio porque el estudiante o el niño o niña puede caer del árbol y tal vez guinzarse de un tobillo, si uno lo prolonga en el tiempo, tal vez ese niño va a poder concentrar mayores posibilidades de depresión, mayores posibilidades de tener otros tipos de falencias más importantes que caer de un árbol. Es que efectivamente eliminar los riesgos, bueno, imaginando que eso fuera posible, que no lo es, pero eliminando los riesgos, lo que estamos haciendo es creando un riesgo mayor. Esta persona o el niño que ha sido criado entre algodones no va a saber manejar los riesgos luego en su vida futura, en su vida como adolescente o como joven, como adulto. Y llegará un momento que los padres no estén allí, o él no quiere que sus padres estén allí, pero no va a saber, su termostato del riesgo está sin funcionar, no sabe cómo regularlo, ¿no? Y se va a meter en drogas, se va a meter en relaciones tóxicas, en problemas de violencia, vete a saber, ¿no? O sea, es importante someterse al riesgo que nos propone la naturaleza para poder, en el fondo, fortalecer nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro físico, habilidades, para poder enfrentar mejor las crisis. Sí, está demostrado que las personas que habitualmente están desde pequeñas, ¿no?, en el medio natural, manejan muy bien los riesgos porque conocen muy bien su cuerpo, conocen muy bien sus reacciones, sus emociones y tienen un autocontrol mucho mayor que una persona que a lo mejor pues ha estado siempre protegida, ¿no? Protegida desde fuera, vamos a ver. Perfecto. Muchas gracias por la conversación. Gracias por esta entrevista. Gracias por la visita a Chile. Vale. Agradecemos una vez más a Patagonia, una marca de ropa autor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia se esfuerza por fabricar ropa de calidad, duradera, con el menor impacto posible y ofrecen servicios de reparación de ropa para disminuir nuestro consumo. Gracias, Patagonia, por el apoyo. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!